Si llegaste hasta este video es porque estás buscando trabajo en Portugal o porque quieres venir y no quieres lanzar desinformación. Y ojo, no te voy a decir mentiras, no es tan fácil como algunos creen, pero tampoco es imposible. Así que quédate hasta el final de este video porque te voy a contar todo lo que necesitas saber, lo bueno y lo malo. Esto no es la típica información genérica que consigues en Google. Esto es la realidad de quien ya ha pasado por esto y conoce gente que también lo ha vivido. Vamos a hablar de los sectores que están contratando, de cómo hacer tu currículum para que no lo ignoren, dónde buscar, qué documentos necesitas y lo más importante, cómo no perder el tiempo aplicando en lugares equivocados. Y al final te voy a dar mi opinión personal sobre si realmente vale la pena trabajar en Portugal o si es mejor buscar otro destino. Así que comencemos. Lo primero que tienes que saber es que conseguir trabajo aquí depende de 3 factores clave: tu experiencia, tu red de contactos y tu capacidad de adaptación. Si vienes con la mentalidad de que te van a contratar solo para llenar formularios online, lo llevas muy difícil. Aquí en Portugal todavía hay una cultura fuerte de contratación por recomendaciones. ¿Qué significa esto? Que si conoces a alguien que ya trabaja en una empresa y te recomienda, tus posibilidades aumentan muchísimo. Por eso, si apenas llegas y no conoces a nadie, tienes que moverte más. No basta con enviar currículos online y esperar sentado. Y aquí viene lo complicado. Si no hablas portugués, todo se pone más difícil. Y quiero que me entiendas algo. No necesitas hablar portugués perfectamente, pero si no entiendes instrucciones básicas, muchas empresas no te van a contratar. Ahora dime en los comentarios, ¿hablas algo de portugués o llegaste aquí sin saber nada? Porque eso cambia mucho las cosas. Ahora, ¿por dónde empezar? Tu currículum. Aquí no hay mucho que decir. Si tu currículum no está en portugués, es probable que ni lo miren. Nada de estar haciendo esos currículos kilométricos. Aquí, con solo una página, basta. Información clara y enfocada en lo que realmente importa. Si puedes, adapta tu currículum al trabajo que estás aplicando. Si no tienes experiencia, enfócate en tus habilidades. Muchas empresas valoran más lo que puedes hacer que los títulos que tienes. Otro dato importante a la hora de buscar trabajo: ¿cuáles son las mejores opciones? Obviamente tienes el LinkedIn, Indeed, de empleo, Sapoempleo, pero lo que pocos te dicen es que aquí se contrata mucho a través de OLX y Facebook. Visitar lugares en persona puede que funcione, como puede que no. En Portugal a veces es cuestión de suerte y aquí es donde muchos fallan. Si quieres conseguir rápido, tómate un día para ir en persona a las empresas y entregar currículos o llenar alguna ficha. En Portugal esto sigue funcionando, dependiendo del lugar a donde vas a buscar trabajo. Yo intenté buscar una semana caminando entregando currículum y no me funcionó. Postulé online y me llamaron al final de esa semana que busqué trabajo caminando. Pero entre la desesperación de un trabajo rápido, lo hice así. Y desde ya te puedo decir que va a variar de acuerdo a tu experiencia, ya que cada experiencia de cada persona es diferente. Si estás en Portugal y tienes que enviar dinero a Venezuela, déjame decirte algo. No es tan fácil como la gente cree. Primero, olvídate de los bancos tradicionales o aplicaciones de envío. En esos lugares las comisiones te comen vivo. Luego están las casas de cambio, pero muchas veces la tasa no es la mejor. Y además de eso, las comisiones de envío por las nubes. Y aquí es donde entra nuestro colaborador del canal, Albacas Cambio, porque enviar dinero rápido, seguro y con la mejor tasa es posible, pero solo si sabes dónde y cómo hacerlo. Yo ya pasé por esto, probé diferentes métodos y sé cuál funciona mejor. Por eso, si necesitas enviar de euros a bolívares sin perder dinero en el camino, escríbele a Albacas Cambios. Ellos lo hacen todo por ti en cuestión de minutos. Fácil y sin complicaciones. Escríbeles por WhatsApp ya mismo. Los trabajos que siempre están disponibles en este país son los trabajos con alta demanda. Lo más fácil es conseguir hotelería, limpieza, restaurante, construcción y fábricas. En la hostelería, que son hoteles, siempre buscan camareros, ayudante de cocina, personal de limpieza. La construcción, si tienes experiencia, hay muchas oportunidades. Si no, pues igual puedes encontrar trabajo. Y pues en fábrica, hay trabajos sin experiencia, pero el ritmo es fuerte y termina siendo un poco cansativo. No son trabajos fáciles, pero pueden ser una buena entrada mientras buscas algo mejor. Por otro lado, están los documentos necesarios que necesitas para que te contraten, que son el NIF, el número de identificación fiscal en Portugal, el NIS, que es el número de seguridad social, y tener una cuenta de banco portugués. Además de esto, también tienes que incluir o una visa o un cartón de residencia. Si no tienes estos documentos, lo primero que tienes que hacer es conseguirlo. Sin ellos, no puedes trabajar legalmente. Otra cosa importante: tener paciencia y adaptación son claves para no rendirse. Este es el punto que muchos subestiman. La paciencia a la hora de conseguir un trabajo, de esperar esa llamada para una entrevista,
que te digo desde ya, conseguir un trabajo puede tardar semanas o meses, pero lo importante es no rendirse. Si no te llaman, sigue aplicando, sigue preguntando y sigue mejorando en cada entrevista. Entonces, después de ver todo este video, ¿vale la pena? Portugal es un buen país para trabajar. Eso va a depender de lo que tú busques y quieras para ti. Porque recuerda, vas a ganar de acuerdo a tus capacidades y profesión. Recuerda buscar trabajo con inteligencia, no con apuros. Y piensa de que sí, en Portugal el sueldo mínimo es muy bajo, pero si otras personas ganan 1500, tú también puedes hacerlo. Así que todo depende. Si vienes con la mentalidad correcta y te preparas bien, sí hay oportunidades, pero si vienes esperando a que te den trabajo sin esforzarte, lo vas a tener difícil. Portugal no es un país de sueldos altos, pero puede ser una buena opción si sabes moverte. Ahora dime en los comentarios, ¿estás buscando trabajo en Portugal o ya tienes experiencia aquí? Cuéntame cómo te ha ido. Si quieres más información sobre vivir y trabajar en Portugal, tengo varios videos en mi canal que te van a servir. Mírate este de aquí y nos vemos en el siguiente.